Hola, buena mi gente, bienvenidos a mi canal, el canal de Dio Economía. Hoy toca el último vídeo del tema 1, es decir, el vídeo número 5. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cosas interesantes, vamos a hablar del bienestar y de la desigualdad, y además voy a hacer matizaciones en lo que consideramos por bienestar, ¿no? En fin, y cómo medimos la desigualdad y para qué hacemos esto. ¿O debería existir la igualdad absoluta? ¿Es justo que exista cierta igualdad? Hablaremos de esto a lo largo del vídeo. Bueno, vosotros id pensando y ya luego me lo vais diciendo en los comentarios si queréis. En fin, sin más dilación, fuego. Bien, vamos a hablar del bienestar y la desigualdad. Lo primero que voy a hacer es leer todo lo que escribí en su momento para lanzaros una pregunta o una idea, para imbuiros en una idea fundamental que creo que erróneamente hemos tenido al respecto de lo que significa bienestar a lo largo del tiempo. Pero todas las decisiones que se toman, ya sea a nivel personal, a nivel gubernamental o internacional con el comercio, generan impactos en nuestra condición financiera, generan rentas o riquezas que se conectan directamente con nuestro bienestar o igualdad. Entonces, dicho esto, si medimos la riqueza de un país, ya estaremos midiendo el nivel de bienestar social de esa comunidad, ¿no? De ese país. ¿Sí? Esa era la idea que quería transmitiros. Comenzad a pensar en esto. Bien, para eso tenemos un medidor, entonces, el PIB, que es el Producto Interior Bruto, que es básicamente un índice que mide las riquezas o las rentas generadas de una nación en un momento dado, pero es un malo medidor, del bienestar. ¿Por qué? ¿Cómo se distribuye la renta? Esa es la pregunta fundamental que vamos a intentar contestar. ¿Cómo se distribuyen las riquezas? ¿El PIB medio sería un mejor indicador? ¿El PIB per cápita? Es decir, cogemos todo el dinero que genera una nación en un año de todos sus bienes y productos y servicios, etcétera, y lo dividimos entre el número de población. Este sería el PIB medio. El PIB se encuentra muy lejos de ser un medidor del bienestar, si entendemos bienestar más allá de las cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque, claro, vamos a suponer que vivimos dos personas en una casa, y esta persona que podemos conocer o no, gana mucho dinero. Podríamos medir el dinero que hay en la familia y podríamos decir, bien, es una familia rica. Pero claro, si entendemos que solo una persona tiene el control de esas riquezas, estamos hablando de que en realidad hay una desigualdad tal que hace que no haya un verdadero bienestar para todos. Esa es la cuestión que queremos plantear aquí ahora mismo. Bien, hemos utilizado la imaginación, ahora vamos a utilizar los números, vamos a ver estos ejemplos claros para que veáis lo que estoy intentando transmitir. Imaginad que en un momento dado el PIB, el Producto Interior Bruto de una nación, es de 6.000 millones, 6.000 billones, da igual, es indiferente la magnitud, 6.000. Y aquí así es como se distribuye la renta de este país, es decir, es cierto que este individuo genera 1.000. Por lo tanto, si sumamos todos los bienes, productos que generan estas personas, los sumamos en valor económico, vemos que cada uno aporta 1.000 euros y son 6 individuos, por lo tanto 6.000 euros. Bien, además si dividimos 6.000 entre 6 nos va a dar exactamente lo que aporta cada uno, que es 1.000. Por lo tanto el PIB per cápita es de 1.000, el PIB medio, para que me entendáis. Todo correcto. Vamos a poner otra sociedad. En esta sociedad, si sumamos todo lo que generan los individuos, es decir, este individuo que es más rico que el resto, genera 3.000, hay uno que también lo es, que genera 2.000, y los 4 restantes generan 250 cada uno. Si sumamos toda la riqueza, es decir, todos los bienes y servicios medidos en euro que generan estos 6 individuos de esta segunda sociedad, vemos que suman 6.000. Entonces, lo dicho, si yo divido 6.000 euros entre 6 individuos, me va a dar un PIB per cápita, un PIB medio
de 1.000 euros cada uno, es decir, como si estos individuos estuvieran generando 1.000 euros cada uno. Pero esto es falso, es mentira, porque nos damos cuenta que hay 4 de ellos que solo generan una cuarta parte de esos 1.000 euros per cápita. Estaríamos, digamos, muy lejos de lo que sería realmente. Aquí también nos damos cuenta de que la distribución es horrible, porque las 2 primeras personas generan 5.000 euros entre los dos, es decir, más del 80% de los ingresos de ese país. Y el resto de la riqueza se reparte entre los otros 4. Ahora, ¿cómo medimos esta desigualdad? Aquí vemos que es exagerada, sabremos que va a dar un valor alto en desigualdad. Está claro. Pero ¿cómo lo medimos, digamos, científicamente o por lo menos más formalmente? Aquí es cuando aparecen economistas como Max Owen Lawrence, 1905, y el ensayista Conrado Gini, que es de donde viene el índice de Gini, que veremos más adelante. Esta persona decía, bueno, pues aquí vemos que una persona genera 1.000 euros, 2 personas 2.000 y así sucesivamente. En la parte del eje X vamos poniendo a las personas y en la parte del eje Y, en esta parte de aquí arriba, vamos poniendo la riqueza. Por lo tanto, decía que el 0%, es una evidencia lo que voy a decir ahora, el 0% de la población genera el 0% de la riqueza, el 50%, el 50%, y el 100% de las personas generan el 100% de la riqueza de esa nación. Eso está claro. Pero si nos damos cuenta, a medida que vamos añadiendo personas, el porcentaje de riqueza va aumentando en la misma magnitud, es decir, un 6%, pues un 6% de la riqueza, un 7, un 7, y así sucesivamente hasta llegar al 100. Si trazamos una línea en esos puntos, es evidente que nos va a dar una línea recta, y a esta línea le llamaremos la curva, bueno, en realidad es una línea recta, la línea de equidistribución o de distribución perfecta. Entonces, esta sería, digamos, en un mundo ideal, establecida de esta manera, pero la realidad se mueve o se dibuja de distinta manera. Y aquí es donde viene la curva de Lorentz. Esta barriga, esta panza que aparece en esta gráfica, define que la riqueza no se distribuye en la misma proporción de crecimiento de la población. Por lo tanto, si me voy aquí, por ejemplo, diría que el 50% de la población tiene solamente un 30% de las riquezas o un 25% de las riquezas. Entonces, vemos como la distribución no es perfecta. Si dibujamos esto, si dibujamos esta sociedad, la segunda sociedad, estaría más cercana a esta curva que a esta línea recta. Y por lo tanto, la diferencia que se deja entre la línea de equidistribución, esta línea recta, y la línea que presenta aquí la curva de Lorentz, es el índice de Gini. Es decir, cuanta más área haya entre estas dos líneas, más desigual. Esto lo seguiremos matizando en las diapositivas siguientes. Este índice, la verdad que es bastante intuitivo y se ve bastante claro. Ya veremos un caso práctico idealizado o más bien inventado, ¿no? Pero se podría hacer en la realidad, porque es fácil de buscar los datos que vamos a ver a continuación. El caso es que este índice es bastante bueno, pero hay un índice incluso, se podría decir, mejor, ¿no? Un índice mejor que no solo tiene en cuenta la riqueza, sino que tiene en cuenta varias variables importantes que son más fieles o más descriptivas del bienestar de un país. Por ejemplo, el índice de educación, el índice de esperanza de vida, que es este que está aquí, el índice del PIB, y cada uno supone un tercio. Podríamos decir que el bienestar está dividido en 3 magnitudes. La esperanza de vida, que nos estaría diciendo cuál es la salud de la población, el índice de estudios académicos, es decir, hasta qué edad llegan la mayoría de las personas a estudiar. Yo qué sé, imaginaos que os quedáis en cuarto, os quedáis en primero, llegáis a doctorados o a estudios superiores, por decirlo de alguna manera, pues cuanto más alto, ¿vale? Cuanto más alta sea esta cantidad, más alto será el índice de desarrollo humano, que esto no lo he dicho. Índice de desarrollo humano, que alberga 3 índices o subíndices: el de esperanza de vida, el de educación o académico y el de la riqueza.
Aquí ya el de la riqueza solo es una parte de todo lo que podemos decir como bienestar. Sí, claro, si tenemos una esperanza de vida baja es porque el nivel de salud de la población no es muy bueno y por lo tanto incluso no podríamos decir que no estamos en un estado de bienestar. Y si el índice de educación es bajito también, se podría decir que las personas se van al mercado laboral o incluso dejan de estudiar sin tener ninguna expectativa y el índice sería bajito. Y por tanto, además, estos están correlacionados entre sí, por tanto, el PIB también será bajito. Y tendremos un índice de desarrollo humano un poco pobre. ¿Vale? Esa sería, digamos, la idea. ¿Y quién inventa este índice? Pues nunca me sale este nombre, Mahbub ul Haq, economista pakistaní en el año 1990. Bien, si continuemos, sigamos. Recordemos, vamos ahora a ver cómo se distribuiría la renta y la riqueza en esta sociedad y en la segunda. Bien, una persona, vamos a empezar con la segunda para que veamos esto, se ve mucho mejor. Una persona gana 250 euros, empezamos de menos a más, es decir, de las rentas más bajas a las rentas más altas. La renta más baja es una persona que gana 250 euros, o que genera, más que gana, ¿no? Vamos a matizar esto. Genera 250 euros del PIB, ¿vale? Es decir, su PIB per cápita es de 250, ¿no? Eso supone una persona de entre 6 personas que hay en esa sociedad, supone un 16% de la población. Pero su riqueza solo supone un 4,2, ¿sí? Si añadimos a otra persona, es decir, 500 euros en este caso, supondrían cada uno 16,67 por 2 y la riqueza, como es la misma, sumaría a 8,4, ¿no? Es decir, 500 euros suponen el 33% de la población y una riqueza del 8,4. Ya vemos que hay una diferencia muy grande, porcentualmente hablando, entre el número de personas que representan, es decir, 33 personas por cada 100, ganan 8 euros por cada 100. A esto me refiero, es decir, se distribuyen de manera muy desigual. Si vamos sumando personas, así sucesivamente, obtenemos que 750 euros es el 50% de la población, es decir, 3 entre 6, y su riqueza, que son 750 entre 6.000, solo supone el 12,5, ¿no? Esto lo vamos entendiendo, vamos incluyendo, añadiendo gradualmente personas, hallando su porcentaje y hallando la riqueza que supone lo que generan estas personas en el país durante un año. Bien, si hacemos esto para todos, tenemos que 3.000 euros, ¿no? Que es hasta donde llega, que es el 83% de la población, es decir, 5 personas son el 83% de la población, solo tienen el 50%. Significa que el 50% restante lo tiene una persona más. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Si cogemos la población y vamos añadiendo estos escalafones que vimos anteriormente y vamos, digamos, cazándolo todo esto con su riqueza, obtenemos que 16 le corresponde 4,2, al 33 8,4 y así sucesivamente, y nos damos cuenta de que no se generaría una línea recta, sino más bien una curva de Lorentz. Bien, ¿qué pasaría si incluyésemos aquí, vamos, si hiciéramos el mismo análisis para la población, la otra población, la población equidistribuida? ¿Qué pasaría? Pues pasaría lo siguiente, que el crecimiento de la población seguiría siendo el mismo, 0, 17%, 33, 50, 83, 100, y nos daríamos cuenta de que la riqueza también crecería en el mismo sentido, es decir, al 17% de la población le ha de corresponder el 17% de las riquezas, y así sucesivamente hasta llegar al 100. Si dibujásemos esta línea de aquí, que es la que representa la población de igualdad total, pues nos damos cuenta de que aquí se formaría una línea recta, que sería la igualdad total o equidistribución, es decir, igual distribución. Fijaos, aquí es donde vemos este área que aparece aquí, donde veremos la diferencia entre la población cuasi ideal o ideal y la situación real. Aquí
analizaremos el índice de Gini. Bien, como decía, este sería el índice de Gini. Vamos a ver, esto no es un índice, pero este área que hay aquí, entre el área total, si dividiésemos esto, lo convirtiésemos en un número, este área, y lo dividiésemos entre el área total del triángulo, nos estaría dando un coeficiente, es decir, un número x entre un número mayor a x va a dar 0 con algo. Si x es igual, tanto el numerador como el denominador, es igual, lo va a dar 1. ¿A qué me refiero con igual? Vamos a ver cuál sería la evolución de una sociedad que tiende a ser más desigual. Si tiende a ser más desigual, entendemos que esta curva será cada vez más pronunciada, por ejemplo esta, ¿no? Y si sigue habiendo o sigue creciendo la diferencia social en cuanto a ingresos o distribución de riqueza, para ser más exactos, pues seguirá creciendo, ¿veis? Entonces la desigualdad será cada vez mayor, hasta un punto en el que nos encontremos con desigualdad total. Por exagerar, aquí lo que me está diciendo es que hay una persona, aquí hay una persona que tiene casi todas las riquezas y el 99%, el 99,9% de las personas no tienen nada. Vamos a exagerar, estamos en una habitación de 100 personas. Cada persona debería generar 1 euro, por lo tanto, una igualdad total es que cada uno genere 1 euro, serían 100 euros. Pero vamos a suponer que hay 1 euro distribuido para 99 personas y los 99 euros restantes lo tiene una persona. Pues sabemos que sería una desigualdad total, es decir, una persona que estaría por aquí, o el 99% de las personas, 99 personas que estarían por aquí, se reparten solo 1 eurillo. Sin embargo, hay una aquí, la número 100, que se queda con todo, con los 100 euros. Por lo tanto, aquí estaríamos ante la desigualdad total. Bien, volviendo al inicio. El área que tenemos aquí, A, es solo una parte del área total. Por lo tanto, podríamos hallar lo que es un porcentaje. No lo vamos a poner en porcentaje, lo dejamos en tantos por 1, que es básicamente lo mismo. Y nos damos cuenta de que esto entre esto nos tiene que dar un valor entre 0 y 1, ¿vale? Sin multiplicarlo por 100, repito, no es un porcentaje lo que estamos hallando en esta ocasión. Es un número que nos indique cuán cerca de la desigualdad total estamos o cuán cerca de la igualdad o la equidistribución estamos, ¿no? Vamos a hacer esto numéricamente, pero para que quede claro, cuanto mayor sea el número A, más se parecerá el área de arriba a un triángulo y por tanto más cerca de 1, lo que implica mayor desigualdad, peor reparto de las rentas. Repito, cuanto más grande sea esto, más se va a parecer a esto y por lo tanto más cerca de 1 estará, que es, digamos, el diablo, donde no queremos llegar, el 1 malo, el 0 bueno. Igual, en caso contrario, estará más cerca del 0 el resultado y por lo tanto mayor igualdad, cuanto más pequeña sea este área de aquí. Esto se entiende, os espero. Bien, y ahora sí, vamos a poner un ejemplo básico de 4 líneas para que se vea muy rápido, ¿no? Eso se hace muy rápido, incluso en un examen podríamos poner 3 líneas. Es básicamente para entender cómo podríamos calcular, digamos, realmente el índice de Gini, cómo podríamos generar esa curva, porque, voy a volver atrás un momento, claro, aquí hay una curva, digamos que no es suavizada, que hay picos, ¿no? Porque en realidad se comporta de esta manera. En las teorías del índice de Gini se ponen en ejemplo funciones lineales y funciones, digamos, exponenciales o de algún tipo que suavizan esta línea. Por lo tanto, esto no sería realmente una curva. En la realidad no sería realmente una curva. Tendría, digamos, estos picos o estos quiebros en algún momento. Por eso vamos a hacer un ejercicio práctico para verlo. El caso es que aquí también se puede hacer con integrales definidas, hallar este área se puede hacer con integrales definidas, pero para hallarlo con integrales definidas tendríamos que definir una función, digamos, suavizada, homogeneizada, donde no existen picos, como por
por ejemplo, perdón, este que estoy apuntando aquí. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo más o menos realista de cómo podríamos calcularlo cuando tenemos una población de 4, 2, son 6 y 7 y 8 personas. Y además sabemos que 4 personas de ellas ganan 250, 2 personas de esta población ganan 500 y una gana 2.500 y otra 3.500. Ahora, ¿cuál sería el procedimiento? Muy sencillo, vamos a hallar primero la renta total de toda la población, que es en realidad el PIB, el Producto Interior Bruto. Vale, lo dicho, son 8 personas, esto lo tenemos claro. Para hallar la renta total tendríamos que multiplicar 4 por 250, que es 1000, y así sucesivamente con lo demás. 2 por 500, que es 1000, 1 por 2500 y 1 por 3500. Si sumamos todo eso nos da 8000. Recordemos, el PIB per cápita en este caso sería 8000 entre 8. Pero no es verdad que se distribuya así. Repito lo que ya he dicho antes. Esto es solamente una media y la media puede ser tan fiable como la fe. ¿Te puedes creer la media o no? ¿Cómo se ha calculado esa media? ¿En función de qué? ¿Cómo se distribuye esa muestra? Podríamos seccionar la media y decir, podríamos decir, vamos a quitar a la población extremadamente rica de la población de España y vamos a ver cómo se distribuye, cuál es la media del PIB que le corresponde a unas personas que ganan al año menos de 24.000 euros, por ejemplo. ¿No? Bueno, en fin, esto es discutible, pero todos sabemos, en este caso, que el cálculo sencillo sería 8.000 entre 8, 1.000 euros por persona. Bien, ¿cómo hallamos el porcentaje de la población? Pues lo mismo, pues si 4 personas de 8 suponen el 50% de la población. 2 personas de 8, 2 personas entre 8, suponen un 25%. 1 entre 8 y 1 entre 8, ¿no? Ya tenemos, evidentemente, si sumamos esto no tiene que dar el 100%. O si hay muchos decimales y no cogemos todos los decimales, nos dará el 99,8, el 99,9. Quiero decir, si hemos hecho esto bien, pues evidentemente la población será un 100%. Bien, la renta, el porcentaje de la renta, hacemos análogamente, vamos, lo hacemos análogamente, iba a decir análogamente lo mismo, pero análogo es lo mismo. Análogamente, cogemos 1.000 euros y lo dividimos entre 8.000 euros, y eso me da un 1.000 entre 8.000, 12,5. 1.000 entre 8.000, 12,5. 2.500 entre 8.000, 31,25. Y 3.500 entre 8.000, 43,75%. Lo mismo para esto, si hemos hecho esto bien, tiene que darnos 100%. Si no hemos cogido todos los decimales, será cercano al 99%, algo despreciable. Luego, y aquí donde viene lo interesante, vamos a ir acumulando porcentaje de población y acumulando porcentaje de renta, para luego poder hacer, como ya hemos visto anteriormente, nuestra gráfica, que nos diga cuál es la curva de Lorenz en este caso. Por ejemplo, en el primer tramo, en el acumulado de la población, vamos a poner este 50%, evidentemente. Pero en el segundo tramo vamos a sumar ese 50% que ya teníamos más el otro porcentaje de población, el otro tramo, que suponen un 25%. Entonces, 50 más 25, 75. Seguimos esta secuencia y es 75 más 12,5, 87,5. Y aquí nos paramos. Aquí detenemos ese cálculo. Aquí no ponemos nada. Porque es redundante decir que el 100% de la población genera el 100% de las riquezas. Si pusiéramos esto, nos estaría dando un error a la hora de sumar lo que es el área total del índice de Gini. Hacedme caso. Hasta ahí. Por lo tanto, pero si lo hiciéramos, esto es solo en caso hipotético. No lo vamos a hacer, pero si lo hiciéramos, 87,5 más 12,5 nos tendría que dar un 100% aquí. Hacemos lo mismo para la renta acumulada. La primera, que vamos a poner aquí, donde tengo el cursor, es 12,5, perdón, me faltaba decir una cosa, una tontería. Sumamos todo esto, 50, 75, 87,5 da 212,5. Esto es un número que nos va a servir para definir como el área total del triángulo. Esto tendría que ser el área total del triángulo, ¿vale? Para definirlo como argumento, para decir que cualquier renta o cualquier
a renta acumulada, su diferencia sume casi 212, estamos ante una sociedad desigual. Bien, hasta aquí. Lo que decía, ¿qué acumulado de renta vamos a poner aquí? Pues el primero, 12,5. 12,5 más 12,5, 25. 25 más 31,25, 56,25 y nos quedamos ahí, porque 56,25 más 43,75 nos tenía que dar 100%, pero este no lo hacemos. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a ver la diferencia, que es lo que nos interesa saber. La diferencia entre la población y la renta que le corresponde. 50 menos 12,5 nos da 37,5. 75 menos 25 nos da 50 y 87,5 menos 56,25 menos 56,25 es 31,25. Esta es la diferencia y ahora vamos a acumular esa diferencia. ¿Vale? Aquí no ponemos nada, evidentemente, y vamos a acumular esa diferencia y nos da 212,75. Si esto fuera 112,75. Si esto fuera 212,5, estaríamos ante una desigualdad total, porque esta es la parte del triángulo que se queda entre la distribución total o absoluta, vamos, la equidistribución, y la curva de Lorentz. Entonces, resumiendo, este 112,75 representa esa pequeña parte, esa pequeña curva o panza, y la diferencia que se queda entre la distribución total y esa curva. Y este 215 representa nuestro triángulo total, nuestra área total. Bien, ya lo tenemos claro. Tenemos claro que el índice de Gini vendrá definido por ese área A, que está aquí, ese 112,75, que lo cambiamos, y en el denominador pondremos 212,5, perdón, que sería el área total. Si dividimos esto nos tiene que dar 0,53. Es bastante elevado, se nota que es bastante elevado, ¿vale? Bueno, está ahí, en la mitad, pero podría ser más cercano a ser un 0,2, un 0,3, un 0,5 ya es bastante elevado. Como dato curioso, el de España es de 0,6, es decir, sufrimos una desigualdad muy alta. Bien, este es nuestro dato real. Pero ahora bien, si hiciésemos la prueba de calcular el índice de Gini a través de esta manera, como lo haríamos para una sociedad super igualitaria, una sociedad ideal donde todos ganan lo mismo, exactamente lo mismo, donde el PIB per cápita, es decir, el PIB medio, en este caso sería de 1000, sería realista porque cada uno gana 1000, entonces tendríamos lo siguiente, fijaos, 4 personas ganan 1000, porque todos ganan 1000, no hay ningún tramo, podríamos decir que hay un solo tramo. 4 personas ganan 1000 cada una, por lo tanto, en total ganan 4000. 2 personas, el siguiente tramo, también ganan 1000. 2 por 1000, 2000. 1000 por 1, 1000 y 1000 para el último tramo. Por lo tanto, todos ellos suman 8000, pero si yo divido 8000 entre 8, me estaría diciendo la realidad, me estaría diciendo que cada uno gana 1000, y es verdad. Porque hemos hecho el análisis, hemos mirado las estadísticas, hemos buscado la información y nos damos cuenta de que todos ganan lo mismo. Si hiciéramos lo mismo como antes, es decir, 4 entre 8 es un 50%, 2 entre 8 es un 25%, 1 entre 8 y 1 entre 8 es un 12,5 y un 12,5%, esto sería exactamente igual que antes. Pero la renta también mantendría la misma proporción, porque digamos, este multiplicador, este 1000 que está aquí, me estaría dando la misma magnitud, o digamos una magnitud proporcional a lo que supone la población. Me explico, 4000 euros entre 8000 euros son un 50%. El 50% de la población tiene el 50% de las riquezas. 2000 entre 8000 es un 25%. El 25% siguiente de población tiene un 25% y así sucesivamente. Daría exactamente lo mismo, lo que implicaría que sus porcentajes acumulados irían en el mismo sentido, al mismo ritmo. El 50% de la población sumaría el 50% de la riqueza. Si añadimos un 25% de población, es decir, 75, también añadimos un 25% de riqueza. Y un 87,5 de las riquezas. Por lo tanto, si restamos para ver la diferencia que queda entre esta línea recta y esta curva,
Si restamos 50 menos 50 es 0, 75 menos 75 es 0 y 87,5 menos 87,5 es 0. Me está indicando que no existen diferencias en lo que cobran cada persona, que cada persona cobra 1000 euros. Entonces, si sumamos esto, 0, y lo dividimos entre la suma de esto, que es 212,5, 0 entre algo es 0. Por lo tanto, estaríamos ante la igualdad absoluta, igualdad total, la equidistribución. Es por eso que este método para calcular, digamos, el índice de Gini me estaría diciendo la realidad, o por lo menos estaría acercándose a la realidad. Entonces, aquí es donde viene la parte crítica, donde podemos discutir, ¿no? Esta diapositiva se me ha colado un poquito antes, pero discutamos esto. ¿La igualdad total sería la solución a todos los problemas sociales? Bueno, pues es momento de darle pausa al vídeo, discutir con alguien esto, poner un comentario y decir pues sí o pues no. Yo te voy a mostrar lo que he puesto aquí. Pues si he pensado que sí, siento decirte que no, puesto que las personas necesitan libertad para tomar decisiones y conseguir objetivos. Esto al final genera un incentivo que provoca que los individuos luchen, se esfuercen, se superen o innoven y al final que este esfuerzo se vea reflejado en la renta. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas se conforman con lo puramente establecido, con un salario, tener trabajo, y hay otras personas que innovan, que se ven incentivadas por llevar a cabo una idea, un proyecto, y esto debe ser recompensado, puesto que si esto no fuese recompensado, o no generara una pequeña diferencia entre aquel personaje o aquella persona que va por la vida como el que va caminando por el parque, no existiría, digamos, un incentivo, una motivación a llevar a cabo una innovación, a inventar una cura contra el cáncer, a inventar un modelo o un robot o una aplicación que mejore la vida al resto. Si tú no te vas a ver recompensado por esto, diferenciándote de aquellas personas que les da igual el progreso, entonces tú no te verás incentivado, motivado a moverte en ese sentido y por lo tanto no lo vas a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la igualdad absoluta es solamente un ideal o una referencia para poder medir la desigualdad, pero debe existir cierta desigualdad, puesto que esta desigualdad genera productividad. Bien, lo que decía, pero si nos quedamos solo con el argumento anterior, podríamos generar una sociedad muy desigual, donde todos los recursos económicos se concentren en pocas manos. Es aquí donde debería entrar el Estado, este Estado va con mayúscula, no con minúscula, como mitigador de dichas diferencias. Vamos, lo que quiero decir es que es verdad que debería haber un incentivo para que la gente innove y mejore, pero sí, dejamos que el mercado sea plenamente capitalista en ese sentido, se van generando diferencias sociales insalvables que crearían mucha pobreza ante, digamos, muy pocos personajes que tienen la mayoría de la riqueza e iríamos paradójicamente a esa desigualdad total. He aquí donde reside el problema entre que los extremos nunca dieron buenos resultados. Una sociedad plenamente capitalista daba diferencias sociales muy grandes, al igual que una sociedad completamente comunista donde todos los recursos estaban nacionalizados o centralizados por el gobierno, es decir, donde todo estaba, digamos, pensado, planificado dentro de un plan sin que existiera la libertad de elección o esta libertad de desarrollo. Por lo tanto, el Estado debe funcionar como un regulador para ambos sitios y a pesar de que exista cierta diferencia, esta diferencia debe ser mínima o suficiente para que haya un progreso económico sin generarse demasiada diferencia entre ricos y pobres. Esa es la idea fundamental que intento transmitir aquí en este recuadro rojo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando las diferencias son muy notables? ¿Qué podríamos hacer, no? ¿O qué pasa? Más que qué podríamos hacer, ya veremos qué se puede hacer. Pero se producen consecuencias sociales como movimientos migratorios forzosos, bolsas de pobreza, todos entendemos estas cosas, vemos en las noticias
países que son muy pobres o hay muchas diferencias sociales, cómo se generan estas bolsas de pobreza, esos movimientos migratorios, estos cayucos que llevan a personas de un país a otro en busca de un bienestar personal mucho mayor, que mueren muchas personas, etcétera, guerras, etcétera, ¿vale? Un aumento de la tasa de criminalidad, evidentemente, y otras cosas que ya he mencionado. Hay que mirar solo para ver esto las noticias. Además de esto, se producen consecuencias sanitarias, se producen una peor calidad de salud en la población. Evidentemente, hay mucha desigualdad, no todas las personas pueden acceder a los mismos recursos sanitarios, de educación, aunque no tenga que ver con la sanidad expresamente, pero sí. Existen otros factores, bolsa de pobreza, hambre, malnutrición, esto lo entendemos, ¿no? Y también se producen consecuencias económicas, se reduce la igualdad de oportunidades, de estudiar, de acceder a viviendas, menos inversión, se produce una mayor concentración del poder y disminuye el emprendimiento, disminuye emprender. Es evidente, si la gente está empobrecida o la riqueza se ha concentrado en pocas manos, solo esas personas van a poder emprender y van a poder consumir a un nivel, digamos, aceptable. Pero aquí es donde viene la paradoja. Entonces se genera el mismo problema que si fuera todos, o que si todos tuvieran lo mismo, o si hubiera una distribución de la renta totalmente igualitaria. Dicho todo esto, ¿qué herramientas tiene el Estado para reducir las diferencias? Pues conocemos la fundamental, y que son los impuestos. El Estado detrae una cantidad del dinero de las personas en función de su capacidad económica o adquisitiva, y esta recaudación retraída, es decir, que se le ha quitado a la población, se designa a los gastos sociales para cubrir las necesidades públicas de todo, es decir, por ejemplo, educación y sanidad. Bien, todos estaréis pensando, bueno, pues educación y sanidad tampoco es que vaya muy bien, infraestructuras tampoco es que vaya muy bien. Bien, esta es la teoría, esto es lo que debería pasar. Ahora ya es muy discutible cómo se utilizan esos impuestos, esos caudales públicos para, digamos, llevar a cabo las políticas. Cuando estos caudales públicos son mal gestionados, estas políticas generan o incentivos perversos que ya lo hemos visto antes, o generan ineficiencias que no estaban dentro del plan, o que sí estaban, o que sí, a pesar de haber hecho un plan estructurado, no han visto cuáles eran las consecuencias. Podría estar generando el problema que intentamos quitar, es decir, estaría generando diferencias sociales, a pesar de que lo que intentas hacer es reducirlas. Bien, esta sería, digamos, la herramienta fundamental, los impuestos. Más que los impuestos pondríamos aquí los tributos, porque impuestos es una metonimia, utilizamos la parte por el todo, pero bueno, coloquialmente hablamos de impuesto cuando queremos referirnos a todos los tributos que recauda el Estado, tasas, impuestos como el IVA, el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o el IS, impuestos sobre sociedades, etcétera, ¿vale? Bien, ¿para qué? ¿Para qué cogemos estos impuestos? Pues lo que ya he dicho antes, son bienes que generan externalidades positivas para la sociedad, en su conjunto, más allá del consumo individual, por ejemplo, sanidad y educación. Estos bienes son preferentes y debemos de estos impuestos dedicarle partidas presupuestarias, es decir, cantidades de dinero suficiente para que esto, digamos, siga fluyendo, siga funcionando, para que la sanidad siga funcionando y para que cualquier persona en este país pueda obtener una educación de calidad. Esta sería, digamos, la idea, ¿no? Por otro lado, transferencias corrientes, el dinero que da el Estado a los agentes con menos recursos económicos, con menos oportunidades, con el fin de cubrir necesidades básicas o vitales. Por ejemplo, el desempleo, ¿no? Cuando nosotros cobramos el paro es para poder acceder a un consumo, al menos mínimo, que no podríamos acceder si no teníamos ese dinero. Subsidio, desempleo, ayudas a familias que tienen recursos escasos, y para que sus hijos o la propia entidad familiar tenga alimentación suficiente, se le da una cantidad de dinero, por ejemplo, ¿no? O infraestructura, inversión de dinero en obras públicas y otras infraestructuras que buscan activar o estimular el crecimiento económico, además de la propia construcción de la obra. Es decir,
Muchas veces el Estado necesita hacer carreteras, abrir hospitales nuevos, escuelas nuevas, esas construcciones, esas obras, yo que sé, hacer puentes, conectar ciudades, esas obras no solo se hacen por el hecho de hacerlas, es decir, para lo que sirven, para conectar ciudades, para abrir hospitales o escuelas o para pavimentar la calle. No solo sirven para eso, también sirven para que se genere actividad económica. Esto es importante, esto es, digamos, un instrumento que tiene el Estado para que en momentos de crisis la crisis no sea tan dura o incluso revertirla, que haya un crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo me monto un hospital o una mega estructura o carreteras, invierto ese dinero en carreteras, en hospitales, en abrir escuelas, pues tengo que contratar empresas privadas que me hagan estos edificios. Y esas empresas privadas se verán obligadas a contratar personas y por lo tanto, por ejemplo, reducirán el paro, ¿no? En un momento de crisis. Además, esas personas que contratan van a ganar dinero para poder consumir en la panadería, en la zapatería y en la peluquería, que verán cómo fluye ese dinero desde la estructura estatal hacia los bolsillos de las personas para que la economía siga fluyendo. Es decir, los impuestos sirven para todas estas cosas y como instrumento también para generar gasto público que ayude a salir en los países de la crisis. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este tema 1 y los 4 vídeos anteriores que he hecho para, que aprendamos todos. Porque hay un dicho que dice que si quieres aprender, enseña. Es decir, si quieres aprender, tienes que ser profesor. Así de claro, yo he aprendido muchas cosas a lo largo de los años dando clases y la verdad que lo agradezco una barbaridad. En fin, nada, que te veo en el tema 2. Ya te iré contando. Venga.